Cuando uno le cuenta a un ciudadano de cualquier lugar del mundo que en el Perú tenemos pueblos no contactados o en aislamiento voluntario, se maravillan. Creen que es una riqueza extraordinaria. Pero se los digo de verdad, porque además no entienden cómo puede existir esto en el siglo XXI. Bueno, en nuestro país, según el Ministerio de Cultura, hay varios pueblos no contactados o varios pueblos en aislamiento voluntario que han decidido vivir así. Y el Estado peruano tiene que garantizar su existencia en esas condiciones. De tal manera que lo hizo con la ley Piazzi, que fue creada justamente con el objetivo de establecer un régimen especial de protección de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana que se encuentran en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial. Sin embargo, hay un proyecto de ley que podría alterar un poco las cosas y esto nos preocupa. Héctor Rodríguez Pajares es asesor legal de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO, y está con nosotros para hablar de esta preocupación compartida. Héctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar la invitación. con nosotros. Gracias. Empiezo por lo de más atrás. La ley Piazzi, así como estuvo planteada, ¿era una ley que garantizaba la tranquilidad de estos pueblos o siempre hubo problemas con la norma? Mira, gracias por la pregunta. Me parece interesante poder hablar brevemente sobre los antecedentes, porque mucha gente cree que la ley o la legislación en torno a los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial o pueblos no contactados es igual. Es del 2006, con la ley 28736, y eso no es verdad. La legislación en materia Piazzi viene desde hace bastante tiempo, desde el año 1978. Ah, mira, no sabía. La ley de comunidades nativas y campesinas, en el régimen de Morales Bermúdez, se promulgó el decreto ley 22175, que es este decreto que a través de una disposición transitoria, la quinta, establece la posibilidad de crear reservas territoriales a favor de pueblos nómades, seminómades y que tienen contacto esporádico con la sociedad mayoritaria o la sociedad nacional. ¿Qué quiere decir? Así lo señalaba la norma. Así lo señalaba el decreto ley 22175, la ley de comunidades nativas. A partir de esa norma, fueron más de 10 años que pasó para que se pudiera crear territorialmente una primera reserva que fue la Cugapacori Nahuananti. Esta reserva está, de repente puedes haber escuchado, está dentro del lote 88, sí, que es el lote del gas de Camisea. Sí, claro. ¿No? Mucha gente dice no se puede hacer aprovechamiento económico, en fin. Eso es un ejemplo de lo que ha pasado. Es un ejemplo que, por supuesto, ha tenido impactos muy fuertes dentro de la población en contacto inicial. Pero bueno, no quiero entrar en detalle, pero esa fue la primera reserva territorial que fue creada en 1990. En 1998 se crearon dos más, la reserva Murunagua y la reserva Mashcopiro en Ucayali, en la región Ucayali. Y luego en el 2002, con la misma normativa, se creó en la reserva territorial Madre de Dios, que como sabes también está, digamos, bastante amenazada por el tema de la minería ilegal y la tala ilegal de madera. Entonces, es a partir del 2006, de hecho, desde muchos años antes, que se pensó tener una institucionalidad, porque si bien había una legislación, un marco normativo muy pequeño, se necesitaba para proteger a estos pueblos una legislación y una institucionalidad. A partir de eso se dio la ley 28736, que fue promulgada en el año 2006, estamos hablando incluso en el gobierno de Alan García, que se dio esta ley, un año después se dio el reglamento, ¿no? Y que hacía esta ley? Esta ley otorgaba un marco específico, una legislación específica para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento. Y no solo eso, en el año ya la evolución de la institucionalidad se dio con la creación del Ministerio de Cultura, que asumió las competencias en materia de protección de los Piazzi, porque antes estaba solamente enmarcado dentro de lo que era CONAPA primero y luego INDEPA, que son instituciones de defensa de los pueblos indígenas que fueron evolucionando a lo largo de los años, ¿no? De acuerdo. Es a partir del 2016 que el Ministerio de Cultura asume esta responsabilidad de protección de los Piazzi. De acuerdo. Paréntesis, qué paradoja lo del 2006, ¿no? Alan García llama a nuestras comunidades indígenas ciudadanos de segunda clase y es en su gobierno, ¿no es cierto?, donde se produce la ley Piazzi. Vamos con ello, con lo actual. Este proyecto del Congreso busca transferir ciertas competencias que ya tenía el Ministerio de Cultura a los gobiernos regionales. ¿Qué te preocupa de esa posibilidad?
En primer lugar, lo que preocupa, creo que en estos últimos tiempos se está dejando de lado por el tema formal los derechos, ¿no es cierto? Entonces, los derechos fundamentales de los Piazzi estarían, digamos, a la merced, determinados por las decisiones de los gobiernos regionales, quienes particularmente han sido parte de aquellos que han estado en contra de la protección de estos pueblos, por una serie de intereses económicos, políticos, ¿no? Bueno, lo que hace básicamente este proyecto de ley es desintegrar toda la institucionalidad que hay del Poder Ejecutivo, ¿no? Y trasladarla a los gobiernos regionales, quienes no tienen competencia para esto, ni constitucionalmente ni legalmente. La Constitución no establece una competencia, lo cual vulnera el principio de competencias de la Constitución. La Ley Bases de Descentralización tampoco establece alguna competencia de los gobiernos regionales en materia de políticas de derechos fundamentales. Que esto es lo que es la Ley Piazzi, una ley de derechos fundamentales. Tampoco la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece ningún tipo de competencia en materia de protección de los Piazzi, ¿no?, a favor de los gobiernos regionales. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí? Se está fragmentando la estructura del Estado peruano, ¿no?, y se está trasladando competencias que no tienen los gobiernos regionales. Pero ¿qué lógica opera detrás del legislador para ir en una norma en este sentido, para plantear una norma que vaya a esa fragmentación? ¿Qué ganaríamos? Mira, lo que hemos estado identificando durante estos meses, porque este proyecto de ley ya tiene varios meses desde que se dio, es que existen una serie de intereses económicos locales en ciertas regiones. Por ejemplo, en Loreto, ¿no?, existe un grupo de empresarios y un grupo de políticos que pretende, digamos, facilitar el otorgamiento de concesiones forestales, aprovechamiento económico en zonas intangibles. Estamos hablando de zonas de frontera, prácticamente. Estamos hablando de, no es que estas actividades, los Piazzi vivan en Iquitos, o en Pucallpa, o en Tarapoto, ni siquiera en, digamos, en zonas un poco más alejadas, ¿no?, como Santa Clotilde, no. Estamos hablando de zonas muy lejanas en la selva, zonas remotas, ¿no?, incluso zonas transfronterizas donde cruzan los pueblos indígenas en aislamiento. Y déjame decirte esto, no existe solamente legislación Piazzi en Perú, existe legislación Piazzi en Brasil. ¿Seguro? De hecho, en Brasil tiene la mayor cantidad de pueblos indígenas en aislamiento del mundo. ¿Y es una ley protectora de derechos? Por supuesto. Ampliamente protectora de derechos. Sí, la FUNAI, que tú sabes, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas en Brasil, tiene todo un marco normativo de protección de los Piazzi, y es precisamente en la frontera de Loreto con el estado de Amazonas, en Brasil, donde se encuentra la mayor cantidad de pueblos indígenas en aislamiento del planeta. Allí están concentrados en una zona que se llama el Valle de Yavarí, que colinda, está al frente de la comunidad nativa Matsés, que es tal vez la comunidad nativa más grande de todo el país. De acuerdo. Ahora, Héctor, se ha hablado en este proyecto de la categorización y la extinción de reservas indígenas, pero además la conformación de una comisión revisora de las declaraciones de existencia de estos pueblos y reservas indígenas. Yo creo que esto es muy peligroso, Héctor. Totalmente. El artículo 2 de este proyecto de ley prevé o dispone que los gobiernos regionales puedan extinguir o revocar todas las reservas que se han ido dando desde 1990, ni siquiera solo con la ley Piazzi, ¿no? Lo que ha pasado es que se han ido recategorizando, reclasificando las reservas territoriales de la vieja normativa a reservas indígenas que establece la nueva normativa en materia Piazzi. Entonces, lo que quieren hacer estos señores a partir de la determinación de lo que establezcan los gobiernos regionales es revocar o extinguir todo lo que se ha hecho en más de 30 años. Y además de eso, suspende cualquier tipo de procedimiento de reconocimiento de pueblos indígenas en aislamiento. ¿Qué quiere decir? Que todo el trabajo que tiene pendiente el Ministerio de Cultura como entidad rectora en esta materia va a ser suspendido indefinidamente. Correcto. Porque no se sabe cuándo se va a conformar estas comisiones revisoras o estas comisiones que van a suplantar la comisión multisectorial. Estamos hablando de que es una comisión multisectorial. O sea, estamos hablando de que el Ministerio de Cultura, entidad rectora en materia de protección de los pueblos indígenas en aislamiento, convoca a distintos miembros o sectores del Poder Ejecutivo para poder llevar a cabo la creación, que son estos expedientes, Carlos, demoran muchísimo tiempo. Por experiencia demoran, sí, claro.
O sea, los estudios tienen que pasar por filtros antropológicos, jurídicos, ambientales, geográficos, afológicos, de todo tipo. Hay una serie, son multidisciplinarios Héctor, los estudios. A igual razón, igual derecho. Si un gobierno regional fácilmente podría eliminar una reserva indígena por cuestiones políticas o económicas, un Ministerio de Cultura mal llevado también podría hacerlo. Pero ¿por qué te preocupa más el gobierno regional que el Ministerio de Cultura? Porque como te lo he mencionado por estos grupos. Porque además de que estos grupos forman clanes, son clanes familiares o grupos de poder en cada región, digamos, pues, en Ucayali, en Madre de Dios, pues en Loreto, fácil, ¿no? Es mucho más fácil porque dependen económicamente del financiamiento de muchos de estos grupos empresariales, ¿no es cierto? Entonces, si bien el Ministerio de Cultura ha tenido algunos problemas en el tema de la creación, y no podemos dejar de decir eso, lo cierto es que da más garantía, la protección ¿no? Está en cuestionamiento. Sí, pues. Yo he tenido, digamos, algunas discrepancias con miembros, con funcionarios del Ministerio de Cultura, pero no tengo ningún tipo de duda que los funcionarios y funcionarias que trabajan en la DASI, en la Dirección Orgánica de Pueblos Indígenas en Aislamiento, y el Viceministerio, están constantemente preocupados sobre todo en sacar las evidencias, la información que sea necesaria para poder crear estas reservas. Carlos, solamente esto, no se crean reservas porque a las organizaciones indígenas les da la gana o en cualquier territorio. Así es. Tiene que haber toda una serie de razones y de argumentos, además, de investigaciones. Son estudios que demoran 5, 10, 15. La última solicitud de reserva donde se ha reconocido la presencia de pueblos indígenas en aislamiento es la solicitud Napo Tigre, que está en la frontera con Ecuador, al frente, claro, de lo que es el corredor Yasuní, donde existen también pueblos indígenas en aislamiento. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes cuánto ha tardado, Carlos? 19 años solamente en reconocer que hay presencia de pueblos indígenas en aislamiento allí. Ahora, quienes nos están escuchando pueden decir, otra vez las asociaciones, las organizaciones, ahora Orpio, enemigos del desarrollo y estas barbaridades y tonteras que dicen, pero lo cierto es que la Defensoría del Pueblo considera esto un grave retroceso en relación a la protección de pueblos indígenas. O sea, hay varias voces levantadas. Totalmente, diferentes, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, CERNAM. Hay una serie de sectores que se han pronunciado en torno a esto porque, como te digo, no solamente vulnera derechos fundamentales reconocidos según la ley, reconocidos en el convenio 169 de la OIT, reconocidos en las directrices de Naciones Unidas para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, sino que también desestructura, o sea, plantea una fragmentación de los principios de la estructura del Estado, el principio de unidad, el principio de competencias. Entonces, este es un proyecto de ley no solamente que vulnera derechos fundamentales, sino es antitécnico. Lo que pretende es forzadamente introducir una figura legal para que los gobiernos regionales puedan asumir las competencias. Y te digo, con todos los problemas que tienen los gobiernos regionales en gestión, en temas de responsabilidad, en el tema de corrupción. De hecho, hay gobernadores regionales que están investigados por delitos de corrupción. Imagínate lo que sería que cada gobierno regional establezca lineamientos, directrices particulares, o sea, muy específicas para la región, ¿no? En materia PIACI. Eso va a ser un caos administrativo. No lo dudo, Héctor, pero también intento ponerme en la mirada del legislador y en la lógica de la descentralización de quizás en algún momento los gobiernos regionales deberían estar suficientemente empoderados y sus direcciones de cultura también con marcos legales de protección de estos pueblos para que también la decisión sea territorial. ¿O sientes que nunca debería llegar a ese espacio? Mira, lo que dices ya está en la ley, ya está en el reglamento, porque de hecho en la ley y en el reglamento se contempla la participación de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de las municipalidades involucradas en las creaciones de reservas indígenas. Interesante. ¿Entiendes? Entonces lo que pasa aquí no es que los gobiernos regionales no tengan participación, tienen. Entiendo. De hecho, Carlos, han votado a favor de la creación de reservas indígenas de toda la creación. De acuerdo. Hay una tendencia, ¿sabes lo que ha pasado? Aquí es una cuestión de intereses económicos vinculados a grupos empresariales, y no quiero dejar de mencionarlo, en la última reserva que te he dicho, la Napo Tigre,
La Napo Tigre está, la reserva indígena o solicitud de reserva indígena Napo Tigre está dentro de un lote petrolero, de 2 lotes, de hecho se superponen. ¿Cuáles son? Lote 67 y lote 39. Y 39. Ahí hay una actuación interesante, particular, diría yo, de la empresa que tiene la concesión hasta el día de hoy, que es Perenco, ¿no? Que hay algunas comunidades que trabajan, cosa que no está mal. El tema es que a partir de este conflicto de intereses que hay, se ha empezado a negar la existencia, cuando hay 30 años de aprobación de reconocimiento. Perdóname, hay más de 40 años de que el propio Estado peruano, a través de la Ley de Comunidades Nativas, reconoce estos pueblos. Toda la vida, en toda la historia se ha reconocido la existencia. ¿Por qué ahora se pretende negar todo lo que ha pasado estos últimos 45 años? Es muy raro, Héctor, pero te agradezco muchísimo la claridad y la pertinencia de todo lo que nos has contado y esta lectura además jurídica que está claramente hilvanada en el tiempo y tiene muchos elementos de defensa de los pueblos indígenas que hay que sostener. Gracias por estar con nosotros, Héctor. Gracias por la invitación.